Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Martes 11 de septiembre, este día estaremos aprendiendo sobre los parásitos intestinales. ¿Qué les parece que con nuestros invitados conozcamos un poco acerca de las manifestaciones clínicas, de los diferentes métodos de diagnóstico y sobre todo los problemas que estos nos pueden dar si no le damos tratamiento? Veamos la cápsula y luego les comento con quiénes contamos ahora. Un parásito es un microorganismo o animal pequeño que vive dentro de o sobre otro y se nutre de él. Estos no pueden vivir por sí solos y son generalmente gusanos que ingresan en el cuerpo de la persona, usando el intestino u otras partes del cuerpo como refugio y suelen reproducirse causando síntomas o infección. Son muy comunes en todo el mundo. Estas infecciones se transmiten en lugares concurridos como escuelas y centros comerciales. Asimismo, las personas en los países en desarrollo generalmente portan algún tipo de estos gusanos. Las condiciones sanitarias deficientes y la mala calidad de agua aumenta el riesgo de contraerlos. Dos de los parásitos intestinales más comunes son las amibas, que es una infección que muestra síntomas como fiebre, diarrea o pérdida de peso. Y el otro es la tenia, que son provocadas por agua o alimentos contaminados. El individuo se infecta ingiriendo los huevos de este animal, que se desplazan desde el intestino para formar quistes en tejidos y órganos corporales. Si bien algunas personas nunca desarrollan signos de la presencia de esta infección, no significa que no pueden ser portadores de los parásitos. Estos pueden contagiar a alguien más a través de sus heces. Los síntomas pueden incluir diarrea, heces blandas y de aparición aceitosa, cansancio, retorcijones estomacales, hinchazón, náuseas y notable pérdida de peso. Los parásitos intestinales son muy común padecerlos, por eso quedes en sintonía de Salud TV para que nuestros especialistas le ayuden a combatirlos. Acompáñenos. Definitivamente un mundo demasiado amplio, hablar de tanto parásito, pero fíjese bien qué fácil es adquirirlos, todos podemos tener parásitos y las grandes manifestaciones que podemos tener o incluso a veces ninguna. Bueno, para hablar de tan interesante tema, este día nos visitan especialistas, cada uno increíble en su rama. El primero de ellos que le damos la bienvenida, teníamos mucho de no tenerlo por acá, pero afortunadamente ya se nos hizo nuevamente la posibilidad de poder contar con su presencia. Bienvenido el doctor José Enrique Asensio. ¿Cómo estamos? Nuestro pediatra neonatólogo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Aquí estamos tratando de aportar un poco la experiencia dentro de lo que es la rama de la pediatría, en un tema que es sin duda del día a día. Así es que me alegro de estar con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias, doctor Asensio. Un placer volverlo a tener por acá, de verdad. Y bueno, especialista en gastroenterología, nos acompaña el doctor Raimundo Sandoval. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muy contento de estar una vez en el programa. Muchas bendiciones al pueblo salvadoreño. Gracias aquí por el programa, por permitirme una vez más compartiéndolos acerca de este tan interesante tema. Muchísimas gracias. Definitivamente es el diario, el pan de cada día, hablar de parásitos. Son de lo más frecuente que podemos obtener en la consulta, tanto general como por especialistas. También le damos la bienvenida a nuestro infectólogo, el doctor José Ernesto Navarro Marín. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Buenos días, sí. Mire, qué interesante compartir estos temas con personas tan distinguidas en sus áreas de gastroenterología y nos ayuda precisamente a comprender mejor cuál es el problema de los parásitos en el mundo. Creo que en la cápsula vimos algo de eso y podría repetir un par de cosas. ¿Sabían ustedes que el 25% de la población tiene parásitos? Y los más frecuentes son precisamente los que se conocen como ascaris, lubricoides. Este es un parásito que puede tener el tamaño quizás como, bueno, un poquito más grande que este lapicero. Entonces, definitivamente que debe ser molesto tener no uno, sino que cientos de esos dentro del intestino. Pero así como este, hay otros parásitos que son invisibles.
Cuando tenemos estos parásitos, producen una serie de síntomas que posteriormente vamos a discutir, pero en esta introducción yo quiero decir algunas palabras en el sentido de qué son los parásitos. Los parásitos están por todos lados. Las plantas tienen parásitos, los animales mamíferos tienen parásitos, las ballenas, en el mar pues tienen parásitos. Todo el mundo puede infectarse, contaminarse, y entonces nosotros accidentalmente por hábitos tal vez que no son los mejores, podemos estar expuestos accidentalmente a tener una comida que puede ser contaminada con ciertos huevecillos de ciertos parásitos y posteriormente nosotros contaminarnos y unos días después empezar con síntomas que posteriormente veremos. Hay varios tipos de parásitos, unos que los podemos ver a simple vista, como son las lombrices, otros pequeños como a 1 centímetro o 2 centímetros que están alrededor del ano y producen mucha picazón, y hay otros que son microscópicos, que son unas larvas. Estas larvas pueden penetrar a través de la piel, las personas que andan descalzas, y en el mundo todavía hay personas que andan descalzos, entonces tienen la posibilidad de conseguir las que se conocen como uncinarias. El resto de los parásitos estos grandes que podemos ver son transmitidos por huevecillos. Los huevecillos si contaminan nuestros alimentos y los ingerimos, posteriormente van a desarrollar su forma adulta, la cual podemos ver principalmente las lombrices, pero otros son pequeños que no los podemos ver. Si nosotros tenemos, por ejemplo, si hablamos de tenia, la tenia puede tener varios metros de largo. Supónganse tener un animalito de esos de varios metros de largo dentro de nuestro intestino, que nos están succionando y están aprovechando nuestros alimentos, y tener otros que se anclan precisamente como con sus dientitos, pongamos dientitos en la mucosa, en la parte interna del intestino, y estos están chupando sangre constantemente como las uncinarias. O sea que hay una variedad de parásitos que son grandes, que podemos verlos tal vez a simple vista, pero hay otros que son microscópicos. El ejemplo típico que creo que ustedes conocen son las amibas, famosas amibas. Entonces las amibas son microscópicas, no se miran, pero si nosotros tenemos un examen de heces, ahí en el microscopio se pueden ver, y entonces tener diagnósticos a través de exámenes de heces, una consulta temprana, tener síntomas, pues creo que es básico, sobre todo que sabemos que estos parásitos habitan en todo el mundo, pueden estar en el suelo, puede estar en materias fecales de alguien que tiene parásitos en el suelo, las moscas llegan, pueden transmitirlo a los alimentos, y hay una serie de formas por la cual podemos y se está cumpliendo ese ciclo persistente en el cual se reproducen y los estamos ahí esparciendo, ciertamente. Claro, sí. Posteriormente nosotros mismos al tenerlos pues estamos huevecillos por todos lados y hay contaminación familiar, y ahí es comunidades donde está la enteras. Correcto. Muy bien, ahora doctor Sandoval, basado en esta clasificación tan bonita que el doctor nos la da más que todo por tamaños, ¿cuáles son los más frecuentes en los adultos y los que en sí pueden darnos mayores problemas de salud? Sí, los parásitos tienen una clasificación que se dividen en protozoarios y los metazoarios. Dentro de estos protozoarios tenemos otra clasificación, se subdividen según la forma de movimiento, como son los flagelados, que en este caso está el Balantidium coli, los ciliados y lo que tienen movimiento ameboide. Entonces, dentro de estas clasificación uno puede ver los más frecuentes como la Giardia lamblia, la Entamoeba histolítica, el Cryptosporidium, que se da mucho en niños inmunodeprimidos y es causa de diarrea aguda muy importante, tomarlo en cuenta, que a veces se nos va, y el Chilomastis mesnili, que son también protozoarios. Ahora, dentro de los metazoarios están los gusanos como tal o helmintos. Estos helmintos a la vez se dividen en gusanos planos y gusanos redondos. Los gusanos redondos son los nemátodos. Estos nemátodos, los más frecuentes, ahí está el Ascaris lumbricoide, el Strongyloides stercoralis, las uncinarias como el Ancylostoma duodenali, el Necator americanus, muy frecuente, el Trichuria, que son los tricocéfalos, el Enterobius vermicularis, que son los oxyrus. Todo eso están dentro de los gusanos planos. Y gusanos redondos, y los gusanos planos a la vez se dividen en céstodos y tremátodos. Los céstodos, el más frecuente son las tenias, esta tenia que puede ser a la vez tenia solium, tenia saginata,
Y por último, los tremátodos, que estos tremátodos son menos frecuentes, casi no lo vemos en el medio, como la fasciola hepática. Y pues dentro de estos grupos, esta clasificación, pues los más frecuentes que vamos a tener son los ascaris lumbricoides, los oxyurus y los tricocéfalos, que se ven con una alta frecuencia produciendo enfermedades. Tal y como nos decían nuestros especialistas, definitivamente es un grupo tan grande de parásitos que realmente lo que me viene a la mente tratando de representarlo a usted que está en casa, y se me ocurre preguntar lo siguiente a nuestro pediatra. Basado en la frecuencia, en la cantidad de parásitos que hay, ¿considera usted prudente y adecuado desparasitar sin hacer exámenes, doctor Asensio, a los niños? Bueno, en estos casos están las indicaciones precisas para eso. Nuestro medio está muy contaminado y sobre todo hay niños que tienen más riesgos de presentar parasitismo, por ejemplo, los que van a las escuelas o los que están en guarderías o los que viven en lugares de riesgo. En estos casos sí es prudente tener el examen de ese, porque ya lo mencionaron los colegas, son una gran cantidad de parásitos y para estos hay medicamentos específicos que nos pueden dar un mejor tratamiento. Sin embargo, sí, como parte de las políticas de salud, se recomienda desparasitar periódicamente a los niños. De hecho, el ministerio lo hace, ¿verdad? ¿Cada cuánto se recomienda? Normalmente es una vez al año o en pacientes de más riesgo hasta cada 6 meses, ¿verdad? Cada 6 Pero meses. yo creo que si tenemos la posibilidad de hacer un examen, sería lo adecuado, aunque un examen normal no significa que no tenga parásitos, porque no siempre se obtiene el parásito en la muestra de heces, ya sea porque la salida de parásitos no es constante, porque el flujo no es uniforme, etcétera. Bueno, definitivamente, ya lo escucharon, el hecho de que usted tenga un examen general de heces aparentemente negativo no lo exime que probablemente sí tiene algunos parásitos que no estamos viendo. Así que siempre la clínica va a mandar. Bueno, vamos y escuchemos el avance de TN21 con Astrid Ábalos y volvemos con más de este interesante tema. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. Estás viendo Salud TV. Se pone pálido, quizás tiene dolor de estómago, tiene diarrea. Se les quita el apetito, los dientes empiezan a rechinar y casi duermen embrocados, todos paliditos y panzoncitos. La mayoría de veces les duele el estómago o les pica. Se ponen un poco pálidos también, se ponen un poco pálidos, les baja el apetito. A veces están pálidos y algo estomaguditos. Que no comen bien, ¿verdad? No les alimenta lo que comen, por el contrario, les provoca molestias. Muchísimas gracias, me encanta de verdad escuchar las respuestas, verdad que son tan lindas las personas que prestan su tiempo y nos dan esa atención para responder a nuestro sondeo siempre. ¿Qué le parece la respuesta, Enrique? Los niños están embrocados, ¿verdad? Duermen colita arriba, o rechinan los dientes, o están panzoncitos. ¿Qué de todo esto sí son signos? Bueno, interesante ver las respuestas de la gente, porque todos tienen algún nivel de razón, ¿verdad? O sea, ¿qué significa eso? Que la gente está consciente de los síntomas que presentan los niños cuando tienen parásitos. Pero tomemos en cuenta que de tantos parásitos que hablamos, eso significa que algunos van a dar ciertos síntomas más especiales, otros diferentes. Pero en la generalidad, lo que la gente identifica es falta de apetito, palidez,
distensión abdominal que dijo Y alguien dolor, ahí, ¿eh? Estomagudito. Estomagudito, ¿verdad? Que duermen embrocados, porque hay parásitos que dan mucha picazón en el área anal y entonces el niño busca una mejor posición para dormir. Y otro que se menciona mucho es rechinar los dientes, que en realidad científicamente no está demostrado que eso tenga que ver con parásitos específicamente, pero los demás sí, y sobre todo síntomas cuando son bien sutiles como pérdida de apetito o disminución en la línea de ganancia de peso, que es algo que nos puede alertar sobre la presencia de parásitos. Muy bien. El doctor Navarro quería agregar algo anteriormente. Sí, como no. Anteriormente hablamos precisamente de los tratamientos masivos antiparasitarios. Creo que sí es importante. Definitivamente en los programas de salud pública existe precisamente la indicación de dar parásitos en forma masiva. El problema es que el medicamento que se puede dar o que se está dando no ampara todos los parásitos. Todos los espectros, o sea, no es como puede ser que va, como decía el doctor, algunos que podrían ser para las tenias, otros para ascaris, otros para oxiuros y otros para uncinarias, posiblemente. Pero cuando hablamos de otros que no se logran ver visiblemente, es decir, no es el tamaño, entonces ahí estamos en problemas, porque no va para eso. Entonces, para eso habría que hacer un tratamiento especial. Pero para eso lo más indicado es, tal como decía nuestro pediatra, es que hacer un examen de heces al año, 6 meses, o si hay algún síntoma que oriente a pensar que algo está pasando en nuestro estómago, como dice la gente, pues definitivamente que hay que hacer el examen de heces. Esa es una parte. La otra es interesante cómo las personas nos explican ellos mismos el conocimiento que tienen de lo que son parásitos. Y esto va acorde con lo que dijimos antes, que si hay el 25% de la población mundial está infectada con parásitos, la gente, lo más probable es que como pequeño su mamá le dio un tratamiento y se quedó aquella idea que, los parásitos, y cómo se pueden adquirir. Entonces, una serie de mecanismos, la persona se expresa muy bien. Yo me recuerdo cuando hice mi tesis doctoral, mi servicio social en Atiquizayo, hace mucho tiempo, en 1966, entonces hicimos un estudio completo de ver qué población estaba y cuáles eran. Los más frecuentes eran las lombrices, ascaris, lumbricoides. Después iban tricocéfalos, después los oxiuros, que son los que producen picazón alrededor del ano. Posteriormente hice otro estudio bien interesante aquí en el Mahahual, en la playa del Mahahual. Cuando yo era instructor en la Escuela de Medicina, hicimos un estudio y demostramos que prácticamente a ese nivel, en lo que era la playa del Mahahual, el 90% de los habitantes de ahí tenían parásitos. 90%. 90%. Claro. A la cabeza, ascaris lumbricoides, pero por ser un sitio arenoso y hay perros también, alguien mencionó los toxocaras, también podíamos tener casos de toxocariasis también a partir de la defecación de caninos y eso pues nosotros adquirirlos. Pero por otro lado también con los estudiantes de medicina, yo di clase casi 25 años en la Escuela de Medicina de El Salvador y hicimos varios estudios y encontramos a nivel nacional que había realmente una cantidad de parásitos los más frecuentes a nivel nacional, sobre todo en el área rural. Posiblemente está relacionado con la educación de las personas, tal vez son estratos sociales un poquito más altos, tienen las facilidades económicas como para hacerse exámenes y pues identifican. Y poderlos identificar, exacto. Y también en las escuelas enseñan un poquito mejor. Hacía yo alusión a eso en el sentido siguiente, de que si hay prácticamente conocimiento de la población de lo que son los parásitos y cómo nos pueden afectar, principalmente en este caso porque estamos hablando de los intestinales, pensar que a través de la boca también nosotros podemos tener otros parásitos, por ejemplo está la triquinosis, y en ese caso estamos hablando de que puede afectar todo el tracto intestinal con síntomas, pero también el problema es que se va a depositar a los músculos de nuestro cuerpo. Entonces, hablar en general de los parásitos es interesante y tener las opiniones de las personas también es interesante porque nos está indicando que hay cierto conocimiento y nosotros tratando de ayudarles en una consulta temprana y hacer exámenes de heces. Exacto. Yo creo que la mayor parte de los adultos cuando sienten distensión, dolor en el estómago y algunas alteraciones en su patrón defecatorio van y visitan un gastroenterólogo, ¿cierto, doctor Sandoval? Sí. Hablemos un poco de cuáles son el grupo de parásitos que nos puede dar ese tipo de sintomatología. Sí,
con respecto en sí, todos los parásitos pueden generar en un cierto momento síntomas. O sea, aunque en muchos casos la manifestación son asintomáticas, pero dentro de los síntomas que podemos tener está la presencia de dolor abdominal, que es generalmente atipocólico, también las diarreas. Pero bueno, aquí con respecto a las diarreas, es algo lo más frecuente en sí, es que la forma de manifestación de esas diarreas sean de forma intermitente, con periodos de alivio y posteriormente vuelve otra vez a presentarla. En muchos casos viene acompañada de moco y sangre. Entonces, en este caso debemos de sospechar que la infestación está a nivel de colon por generalmente la entamoeba histolítica, los Balantidium coli, que pueden generar estos síntomas. Entonces, en otros casos, las diarreas son más líquidas y abundantes, como lo generan los Cryptosporidium, la Giardia lamblia, que produce además mala absorción. La Giardia lamblia puede generar un tapiz a nivel de la mucosa y no permite la absorción de los alimentos. Esos alimentos, al no absorberse por efecto de las enzimas digestivas que tenemos ahí, entonces genera un efecto osmótico, atrae agua y las diarreas vienen ricas en nutrientes. Esto generalmente es, bueno, en tanto adulto o niño, una diarrea por malabsorción de Giardia, vamos a encontrar eritema perianal, que es un enrojecimiento del ano, o sea, el examen físico es muy importante, o el paciente además refiere pérdida de pesos, muchos síntomas digestivos altos, como que también se confunden con dispepsia, lo que el otro día hablamos de las agruras, que puede ser causa también por los parasitismos, eructos, la presencia de aumento de la flatulencia, del meteorismo, presencia de gases. Y también muy interesante que tenemos que tomar en cuenta, así también con los especialistas, que muchas veces estos parásitos, al no ser controlados, pueden generar complicaciones abdominales, como apendicitis, colecistitis y pancreatitis. Por ejemplo, los ascaris, los enteroides vermiculares, pueden introducirse en el orificio apendicular o en el conducto colédoco y generar estos cuadros abdominales agudos por infectación. A veces las amebas también pueden migrar del intestino y llegar al hígado y producir abscesos hepáticos, que son cuadros graves, ¿verdad? Muchas veces necesitan ingresos y migran en otros diferentes puntos. También tenemos estos parásitos que se adquieren a través de la piel, como las Ascaris lumbricoides, las uncinarias, que en su ciclo de transporte pasan a través del torrente circulatorio, llegan a través del corazón a los pulmones, atraviesan los alveolos, los bronquios y generan un síndrome de Loeffler, que es un síndrome de Loeffler, es un cuadro típico como neumonía, pero acompañado de eosinofilia, tos, etc. Entonces, o sea, estoy hablando que este tipo de parásitos que se adquieren a través de la piel pueden generar otros cuadros que a veces uno no podría pensar que se trata de un parasitismo. Entonces, por eso es muy amplia la sintomatología que estos pueden dar. Muy bien, así que para fines prácticos recuerde que si usted está con distensión abdominal, con dificultad por la tarde, ese es color oro, ciertamente, siempre vale la pena pensar, tengo parásitos, tómese un examen de ese y vaya a consultar. Bueno, vamos a escuchar la siguiente cápsula. La licenciada Carla Castillo de Polanco, nutricionista, nos conversa un poco acerca de las alteraciones que puede tener en el apetito las personas cuando tienen parásitos. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, mi nombre es Carla Castillo de Polanco, soy nutricionista y dietista con especialización en nutrición infantil. Y el día de ahora estaremos hablando sobre alteraciones del apetito a causa de parásitos intestinales. No lavar los alimentos, dejarlos mal cocinados o ingerir alimentos fuera de casa sin saber la procedencia de dónde viene este alimento puede ser uno de los factores que nos está dando parásitos intestinales. Entonces, lo mejor sería dejar de consumir alimentos fuera de casa o de dudosa procedencia y en casa poder tomar buenas medidas y prácticas de higiene a la hora de cocinar los alimentos. Cocinarlos correctamente y que no queden un tanto crudos. Para poder evitar parásitos intestinales y que estos puedan darme un problema mayor a la salud, tenemos que tomar en cuenta todas estas acciones.
Una de las alteraciones que dan los parásitos intestinales es obviamente la alteración en el apetito. Y es que el apetito se ve disminuido por una serie de síntomas que nos da precisamente la cantidad o la enfermedad de parásitos intestinales. Tenemos dolor abdominal, tenemos motilidad intestinal alterada, tenemos fuertes dolores musculares, incluso puede haber dolores de cabeza y todo esto es lo que puede estar alterando el apetito. Entonces, para poder evitar este tipo o para poder evitar pérdida de peso, en el caso si se sufre de parásitos intestinales, lo mejor sería comer poca cantidad de alimento, pero con un buen volumen de nutrientes y una buena cantidad de calorías. Es decir, pocos alimentos, pero muy bien elaborados, muy bien preparados en casa. Poder alimentarnos bien y poder preparar bien los alimentos es una de las maneras más eficaces para poder evitar este tipo de enfermedades. Por lo tanto, sí hay una alteración en el apetito cuando se padece de parásitos intestinales, pero podemos evitarlo y podemos mejorar este tipo de problemas si vamos con frecuencia al médico, si nos desparasitamos y por supuesto si vamos lavando bien y preparando bien los alimentos en casa. Este ha sido mi aporte para ustedes, amigos de Salud TV. Mi nombre es Carla Castillo de Polanco, nutricionista y dietista con especialización en nutrición infantil. Hasta la próxima. Estás viendo Salud TV. Bueno, a pesar de que el tema es un poco engorroso, pero según la hora yo tengo que desearle feliz provecho, ¿verdad? Usted que está almorzando. Estamos hablando de los parásitos intestinales, así que espero que se haya lavado bien sus manos, que guarde las medidas higiénicas, que sepa dónde está comiendo, que se guarden esas medidas. Y por eso mismo quisiera que nuestros invitados aprovecháramos a hablar un poquito de qué forma nuestros niños se llenan de parásitos, especialmente de aquellos más frecuentes, como son las famosas lombrices, Enrique. Bueno, definitivamente, igual que los síntomas que ya la población mencionó, cuáles eran los principales síntomas, la gente sabe cómo se transmiten y estamos conscientes todos cómo se transmiten los parásitos intestinales, que en la gran mayoría de casos, con algunas excepciones, son a través de la boca. Y eso implica las medidas de higiene que nosotros debemos de tener. Por lo tanto, en pediatría sabemos que cierta población es de menos riesgo, los menores de 1 año, porque son alimentados con seno materno, porque le esterilizan la pacha, le cocen 10 veces la comida y todo. Porque Pero hasta la cucharita todavía la ponen en agua hervida. y la lavan aparte y todo. Entonces es raro encontrar esos parásitos en los niños pequeños. Pero yo vi un paciente con 3 meses de edad que tenía ya amibiasis. Entonces, pero el problema son los niños que ya son como más independientes. Los escolares, el que ya camina. El que ya se maneja el solo, ¿verdad? El que le da dinero y se va a comprar su mango con salsa y todo afuera de la escuela, o su curtido, que generalmente el problema es con estas preparaciones de alimentos crudos, ensaladas, lechugas, esas cosas, el tomate, que no llevan el cuidado adecuado. En la preparación. Que a veces ni en la casa lo hacemos. En la manipulación. Sí, la manipulación de la comida. A veces ni en la casa agarra la lechuga, la parte y la sirve. Y en ciertos lugares de comida, mucho menos, ¿verdad? Se va a hacer eso. Así es que generalmente por ahí viene el problema. Por ahí viene. Entonces, la manipulación de los alimentos. A ver, doctor Navarro, ¿qué me va a decir? Bien, creo que es importante mencionar en forma específica las formas de transmisión para que la gente nos entienda mejor. Y tomemos unos ejemplos. Las funcionarias, por ejemplo, no se transmiten a través de comer alimentos contaminados, sino que es precisamente a través de la penetración de la piel de la larva, y esa es la que nos produce los problemas posteriores. Si hablamos de áscaris, pues definitivamente son los huevecillos que ingerimos con alimentos contaminados.
Si hablamos de trichuris, también. Doctor, lo voy a interrumpir. Usted me dijo, la uncinaria es a través de la planta del pie, digamos la piel. Estamos hablando entonces del niño que anda descalzo. ¿Descalzo en el piso, en cemento, en tierra? ¿A dónde? ¿No importa? Depende el ambiente, ¿no? Ajá. Usualmente son sitios arenosos en los cuales se encuentra más. Ajá. Y también en este caso hablar de los otros toxocara también, ¿verdad? Que entonces se transmiten también también porque hay en el suelo precisamente los caninos cuando defecan y pueden transmitirlo. Toxocara canis, y está el otro que es del gato, si no me equivoco, ¿no? Aunque este ya no sería intestinal, ¿verdad? No. ¿O siempre? No. No siempre, No siempre. va a afectarlos, claro, por supuesto. Puede llegar. Y la otra que tenemos que mencionar es las tenias. Los tipos de tenias son dos, pero entre estas tenias es importante que la población entienda que si yo como alimentos contaminados que llevan huevecillos de tenia, cualquiera de las dos, yo voy a tener, al tener huevecillos, queda bien claro, huevecillos se ingieren, no me va a crecer el parásito. Hay que diferenciar esto. Si yo como, por ejemplo, carne de cerdo que es la tenia que puede estar en el cerdo o en el res, entonces cuando yo coma esa carne que no esté bien cocida, entonces sí yo voy a desarrollar el parásito en mi cuerpo. Pero si yo como huevecillos, lo que voy a desarrollar son lo que se conocen cisticercos. Que puede estar no solo en el cerebro, puede estar en el ojo, puede estar en cualquier parte del cuerpo, inclusive en tejido, en piel, en tejido celular subcutáneo. Entonces estos mecanismos es bien importante. Decir, por ejemplo, que hay ciertos parásitos en nuestro intestino que no tienen importancia, están ahí, por ejemplo, el Blastocystis hominis, yo creo que nunca lo hemos tratado, pero ¿saben cuándo? Sí hay que tratarlo. En pacientes inmunodeprimidos, sobre todo los pacientes VIH, el Blastocystis hominis hace desastres. Son diarreas continuas que no tienen, el tratamiento no es tan fácil. Entonces, si hablamos de los mecanismos a través de los cuales se adquieren los diferentes parásitos, es bien importante mencionar que no todo lo que comemos y esos parásitos nos producen problemas, hay otros mecanismos a través de los cuales los podemos adquirir. Y hacer mención lo que nuestro gastroenterólogo dijo, y es en el sentido de que el síndrome de Loeffler se puede confundir con una neumonía fácilmente, Sí. porque el parásito en su ciclo de evolución pasa por el pulmón y en ese momento cuando pasa, que no es por un día, sino que depende de la cantidad de parásitos que haya, puede producir una tos que puede ser crónica, si depende de la cantidad de parásitos que hay, y eso nos puede confundir fácilmente. Entonces, no solo pensar que nos está afectando el estómago, sino que hay otras áreas a nivel de piel o a nivel de pulmón que nos pueden afectar los parásitos, y a nivel de hígado también otros. Bueno, muy bien, una razón de más para estar pendiente de su salud, de las medidas higiénicas, de si tenemos animalitos, de limpiar esos patios, de no andar descalzos, nuestros niños también. Son muchísimas las manifestaciones que esto nos pueden dar e incluso simular. Bueno, vámonos a una pausa, pero veamos curiosidades de algunos parásitos. ¿Sabe usted cuánto puede llegar a medir una tenia solitaria? ¿Sabe cuántos huevecitos puede depositar una lombriz al día? ¿Y cuál es el parásito que llega al ojo? El doctor lo mencionó, pero veamos. Ahora te traemos algunas curiosidades de los parásitos. La tenia solitaria puede medir hasta 8 metros de largo y es capaz de producir entre 50 y 60 mil huevos, que se eliminan con las heces. Esta puede causar quistes en el cerebro y en los casos más graves se puede tener presencia de convulsiones y accidentes cerebrovasculares. Las lombrices se reproducen sexualmente y algunas especies pueden poner más de 200.000 huevos en un solo día. Los nemátodos son hermafroditas. Esto quiere decir que tienen ambos órganos sexuales y pueden reproducirse por sí solos. ¿Sabías que si un parásito llega al ojo y no se extirpa, puede provocar la pérdida de la visión en la que se hospeda? Y este se puede detectar si presenta síntomas como la visión de puntos negros en los ojos. Otro dato es que durante la noche los parásitos Oxyurus hembra salen de los intestinos a través del ano y ponen sus huevos en la piel que lo rodea. Estos se propagan muy rápidamente y se puede contagiar a través de las manos, ropa contaminada, comida y otros artículos.
Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa, vamos a la sección de mitos y verdades, este día en relación a los parásitos, y ahí sí que hay muchos. Así que ya conoce usted cómo es el mecanismo, yo doy el enunciado y nuestros especialistas se encargan de ratificarlo o de desmentirlo. Veamos el primero de ellos. El primero nos dice, quien tiene parásitos intestinales siempre es delgado. Doctor Sandoval, ¿será cierto? Eso es falso. Muchos pacientes pueden tener parasitismo y estar en sobrepeso o obesos. Muchas veces los pacientes son delgados, pero tienen otros factores, como son las cuestiones genéticas o metabólicas, y de eso depende su delgadez y no necesariamente por la presencia de parásitos. Por lo tanto, ni porque estemos gorditos ni porque estemos delgaditos, ni significa que tengo ni que no tengo. Correcto, entonces ese enunciado es falso. Muy bien, veamos el siguiente. El siguiente está interesante, nos dice, los dulces y las golosinas producen parásitos. Enrique, ¿será cierto? Como tal, los dulces y las golosinas no. Obviamente si han tenido una mala manipulación, el que les dio el dulce al niño no se lavó las manos y va contaminado, sí le puede transmitir los parásitos. Pero normalmente como tal, no. Especialmente quizás el problema estaría en aquellas golosinas que vienen selladas, las bolsitas artesanalmente, ¿verdad? O las que se sirven, por ejemplo, en la feria, en una feria que son al aire libre, sí le pueden transmitir. Los famosos churritos españoles y todas esas frituritas, ¿verdad? Muy bien, gracias. Veamos el siguiente. El siguiente está interesante. Nos dice, cuanto más grande es el parásito, peor la infección. Doctor Navarro. Doctora, yo creí que ya no iba a estar sometido a evaluaciones siendo médico, pero veo que nos está sometiendo a un examen. No, el parásito sí, depende del tamaño, pues la sintomatología que va a producir, ¿no? Y depende del número también. No es lo mismo que tenga una lombriz de 15 centímetros que tenga 100 o puede tener 200, causando todos los problemas que ya hemos mencionado en cuanto a obstrucciones que se pueden dar. O sea que la sintomatología puede estar, si hablamos de ese parásito en especial, de la cantidad que tenga y del tamaño, seguro. Pero, por ejemplo, en el caso de la amiba, que ni siquiera lo vemos. Claro, por eso hicimos la diferenciación antes. Si hablamos de los protozoarios, definitivamente que el tamaño pues ni lo vamos a ver, pero la cantidad de amibas que hay en el cuerpo sí pueden dar una mayor sintomatología. Exacto, y no las vamos a ver. De hecho, cuesta que salgan en los exámenes de ese, y de eso vamos a estar platicando más adelante. Bueno, veamos el siguiente de nuestros mitos. El siguiente nos dice, tener parásitos intestinales disminuye el apetito. ¿Será cierto, doctor Sandoval? Sí, eso es verdadero. La disminución del apetito puede estar relacionado con la presencia de parásitos, aunque en la disminución del apetito hay muchas otras causas que pueden haber, pero dentro de los síntomas está la disminución de apetito. Muy bien, entonces más que todo quizás en los niños se cumple muchísimo esto de que los parásitos quitan el apetito, ciertamente. Bueno, veamos el que sigue. Nos dice, todos los niños tienen parásitos y desaparecen con el crecimiento. Enrique. Bueno, yo creo que ahí estamos claros que eso no es así, no todos los niños tienen. Obviamente ya explicamos los mecanismos de transmisión y estos van a predisponer que niños van a tener parásitos y no es que solo chiquitos y al crecer, a ser adolescentes ya no van a tener. Ahí tiene el que se contaminó y tiene que recibir tratamiento para esto. Y tiene el que está grande que no llega a las medidas higiénicas. No, de hecho son más frecuentes, como les dije, en los niños más grandes que en los pequeños. Que en los chiquititos. Muy bien. El siguiente, este ya lo mencionamos y creo que es muy importante recalcarlo. Caminar descalzo es riesgo de contraer parásitos, doctor Navarro. Por supuesto, depende del ambiente donde nos encontremos. Y si hablamos del parásito que podemos adquirir a través de eso, estamos hablando de parásitos intestinales, son las uncinarias que penetran la piel, aún teniendo la piel de la planta del pie bastante gruesa, son capaces de penetrar, además del dorso de la piel o donde nos expongamos. Por ejemplo, si estamos en la arena, estamos acostados, pues puede ser la espalda, el abdomen, las piernas, donde podemos estas uncinarias penetrar. El ciclo es bien interesante porque las uncinarias penetran y posteriormente es que forman los huevecillos dentro del organismo.
y los huevecillos una vez son descartados en el ambiente, entonces tienen un ciclo de desarrollo que terminan en larvas, que son las que penetran. O sea que no es el huevo en sí el que produce la enfermedad. Muy interesante. Bueno, definitivamente, solo antes de pasar al siguiente, ¿habrá sintomatología en la piel de la planta del pie? Por supuesto. Hay otra que produce lo que se conoce como larva migrans, que es precisamente que penetra en la piel, permanece en la piel y va como migrando y va dejando el trayecto como un surco a nivel de la piel. Se llama larva migrans. Y otra, bueno, ese sería prácticamente Ese sería prácticamente. Muy bien. Veamos el siguiente. El siguiente de nuestros mitos nos dice, los parásitos causan reflujo gastroesofágico. A ver, doctor Sandoval. Ese enunciado es completamente falso. O sea que dentro de la sintomatología por presencia de parásito directamente no está relacionado con la funcionalidad del esfínter esofágico, por tanto no es verdadero. No tiene por qué. No Así tiene que por si qué. usted tiene reflujo es cualquier cosa menos parásito. Correcto. Que puede tener parásitos también, pero no es eso la causa. Exacto. Muy bien. El siguiente dice, cuando los niños rechinan los dientes es porque tienen parásitos. Ya dijimos que no, pero a ver. Es una creencia muy popular y mucha gente maneja estos conceptos. Obviamente con los altos niveles de parasitismo de la población general que a veces hay, si un niño rechina los dientes, La posibilidad que tenga existe, pero no es un síntoma directamente relacionado con el parásito como tal. Pero los hace consultar, se hacen los exámenes y ahí se les diagnostica, así que es bueno que consulten por esas cosas. Mejor ser exagerado de todas formas, dice, si rechinan los dientes, de todas formas hay que ver por qué los rechina, es un niño a lo mejor ansioso también, ¿verdad? Pero esa ya es harina de otro costal. Veamos el siguiente, el último, nos dice, los parásitos se transmiten a través de la saliva, doctor Navarro. No, definitivamente que no. Pero supongamos, no, definitivamente la respuesta es no, no por la saliva. Por la saliva no hay. No. Muy bien, es un rotundo no. Vámonos a la última pausa comercial y venimos con ya lo último del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Hemos estado hablando de parásitos intestinales y usted que está en casa se preguntará, bueno, pero yo siempre me tomo examen general de heces y nunca me sale nada o a veces me salen algunas cositas ahí que no entiendo y el doctor o la doctora me dice, no, a eso no le vamos a dar tratamiento. A ver, hablemos un poquito de los exámenes. Es interesante hablar de este tema en términos de laboratorio. El examen de heces usualmente en uno primero tal vez no se encuentra, pero todo eso va a depender de la cantidad de parásitos que pueda tener la persona. Uno solo no es suficiente, entonces es bueno repetir 1, 2, a veces hasta 3, sobre todo cuando estamos pensando en amibas y la persona insiste que tiene amibas. Pero también recordemos que no solo el examen de heces es el primordial. Recuerden que hay otros parásitos que se conocen como oxiuros y estos se habitan usualmente, depositan sus huevecillos después que bajan del intestino hacia el ano, lo depositan alrededor del ano. La característica que tiene es que esto produce mucha picazón alrededor del ano y va a ver usted niños rascándose constantemente, inclusive adultos también. ¿Por qué se transmite fácilmente el oxiuro? Si un niño tiene huevecillos, estamos hablando de los huevecillos que deposita la hembra, los deposita alrededor del ano. Viene la mamá en la mañana, saca la sábana y la sacude. Entonces, eso es suficiente para que el resto de la familia al rato pues lo tiene en su faringe y se pueda contaminar. O sea, pues que... Y ese examen rara vez va a salir en el examen de heces. Sí, claro, nunca va a salir. Parásito no va a salir. Entonces lo que se hace es que en la mañana, antes de bañarse, se lleva al niño o al adulto y se toma la muestra directamente del ano con una cinta adhesiva, se toma, se pega, este es el ano, se pone la cinta adhesiva acá, y eso se pone en una lámina, se ve al microscopio y ahí vamos a ver los huevecillos. La única forma para encontrar los oxiuros. Pero recordar que esto, el pediatra creo que me puede acompañar en el sentido ese, que es una
causa, además del prurito, de insomnio, de ansiedad, de inquietud, precisamente porque es muy molesto esa picazón que siente. Ahí es donde puede estar relacionada la rechinar de dientes, ¿sí, Enrique? Correcto, y como esto se da en la noche, entonces que el niño está acostado y da mucho problema, entonces Claro. ahí hay que tomar en cuenta ese síntoma. Muy bien. A ver, las amibas en el examen de heces, a veces me salen tamoeba histolítica, trofozoito, quistes activos y la gente pregunta, ¿esto qué es? Sí. Primeramente, para dar una muestra de ese, para detectar amebas, debe de pasar desde el momento que se adquiere, da esa muestra y que el laboratorista lo ve, no debe pasar más de 1 hora, porque si no, esos quistes se destruyen. Simplemente el laboratorista no los va a ver. Debe haber un tiempo corto. La diferencia entre un quiste y un trofozoito es que el trofozoito es la forma activa del parásito, por eso algunos laboratorios colocan activos y ponen cruces. El número de cruces es leve, moderado y severo, según el grado de infectación que van a tener. Y los quistes serían las formas infectantes. Es la forma que se puede adquirir en los alimentos. Bueno, los trofozoitos luego van a colocar sus huevos, que van a ser los quistes. Pero lo que tienen estos quistes que son más resistentes a los tratamientos. Por eso muchas veces cuando se diagnostican hay que dar por lo menos unos 2 planes de antiparasitarios en diferentes momentos. Primero para atacar las formas adultas y después para tratar los quistes que van a quedar antes de que vuelvan a reproducirse. Muy bien. Bueno, se nos está terminando el tiempo, pero quisiera que nos dieran sus recomendaciones finales para la población, doctor Navarro. Bueno, en primer lugar, ahondando un poquito sobre los quistes, hay que tratarlos. Después de una amibiasis aguda, hay que tratarlo y además de eso, hacer exámenes posteriores, porque si quedan quistes y no son tratados, ya el doctor lo ha dicho, pueden esos activarse, migrar al hígado y tener lo que se conoce como un absceso hepático, que es grave. La recomendación en términos generales de parte mía sería hacerse exámenes de heces frecuentemente. Si bien es cierto que el Ministerio de Salud o alguien puede tener un tratamiento masivo, darle la atención y tomarse el medicamento. Algunos de estos pueden producir algún síntoma tal vez de vómitos, a veces algunos producen el cambio del color de la orina, se ponen como verdecito, la nitoxamida sobre todo. La recomendación en general es hacerse exámenes de heces, lavado de manos y ser bien cauto en los sitios donde vaya a comer, porque la manipulación de los alimentos va a tener mucha responsabilidad en esto, depende de quién lo ha hecho. Recomendación rapidita, doctor, porque ya se nos termina el tiempo. Mire, la recomendación es, uno, que asistan al médico para ser tratado, y segundo, que si su médico considera que la causa de sus problemas, de sus síntomas, son los parásitos, háganle caso a los médicos y sigan las recomendaciones de la enfermedad que él quiere tratar. Bueno, excelente, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerlos por acá. Enrique, gracias por volver. El día de mañana estaremos hablando de un tema que nos interesa a todos, hábitos por los cuales no podemos perder peso, así que no se lo pierdan. Por hoy que tenga un lindo martes y que Dios me lo bendiga. Los parásitos se adhieren a ciertos objetos como juguetes, grifos, ropa y asientos de inodoros durante 2 semanas. Entonces, además de la limpieza regular de superficies, los métodos que pueden ayudar a evitar su contagio son los siguientes. Debe lavarse las manos antes de cada comida o merienda, después de ir al baño, cambiarle los pañales a su bebé y cada vez que sea necesario. Debe realizarlo con un jabón antibacterial preferiblemente. Se ha demostrado que el lavado de las manos no solo previene la infección parasitaria, sino también las infecciones bacterianas y virales. No ingiera comida de dudosa procedencia. Lo más recomendable es que coma en su hogar, porque generalmente los alimentos son preparados con las medidas higiénicas recomendadas y el agua utilizada es filtrada y hervida. En la calle muchas veces estas medidas no son cumplidas y el mayor porcentaje de síntomas intestinales ocurren después de una comida realizada fuera de casa. Lave las verduras, frutas y hortalizas. Estas deben limpiarse bajo un chorro de agua a presión, de manera que se puede eliminar de su superficie los quistes, los huevos o las larvas de los parásitos. Recuerde que ni el vinagre, la sal ni los productos en sobres para lavar las verduras los eliminan.
este miércoles en Salud TV. Si te mantienes a dieta y no logras adelgazar o simplemente no paras de ganar peso aunque has hecho todo lo posible para evitarlo, algo está fallando. Y el problema no siempre está en la salud o en tu metabolismo. Puede que sean ciertos hábitos de tu rutina diaria los que te impiden adelgazar. No deje de ver el primer programa de salud producido en El Salvador y único con transmisión en vivo. Una idea original de Grupo Megavisión. Salud TV, lunes a viernes, 12 del mediodía. Celebremos 197 años de independencia patria. Canal 21. Tome el control.